Quiero saludar a Ángel Oropeza, él es psicólogo, doctor en ciencias políticas, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, buena tarde, gracias por acompañarnos. Un gusto saludarlo. Yo comienzo preguntando, a lo largo de estos 3 meses hemos visto situaciones inéditas en Venezuela. La protesta sostenida es ya algo nunca visto en estos 15 años de chavismo, pero tampoco habíamos visto la represión desmedida por parte del gobierno bolivariano. ¿Cuál es su análisis del momento político por el que atraviesa Venezuela? Un gusto saludarte, Idania. Solamente una pequeña precisión. Sí. Estamos cumpliendo 90 días de la parte estudiantil de las protestas. Quizá mucho de tu amplísima audiencia no conoce que el año pasado tuvimos en Venezuela un récord de más de 5.000 y tanto protestas de mediana a alta intensidad. Básicamente en contra del gobierno por servicios públicos, por ineficiencia en el cumplimiento de cosas. En febrero comienza la parte, digamos, del estudiantado, del protagonista, y es una protesta que, es bueno recordarlo, comenzó también por un problema social, que es el problema de la inseguridad en Venezuela. El año comenzó con ataques físicos a las universidades, con estudiantes heridos en las propias casas de estudio, hubo el caso lamentable de la Miss Mónica Spears. Y bueno, las marchas comenzaron un poco exigiendo seguridad para las casas de estudio. Hay una última marcha que es fuertemente reprimida en el estado Táchira. Unos estudiantes son detenidos, llevados a otro estado, el estado Falcón. Y la marcha del 12 de febrero, que es la que marca el inicio de esta etapa estudiantil de las protestas, es justamente en demanda de la liberación de estos estudiantes detenidos. Entonces, es una especie de continuación. Venezuela es un país realmente muy complicado de explicar, el único país del continente que decrece económicamente, el único que hace eso, pero además con la inflación más alta del mundo, con la escasez más alta de la región, 35% en promedio de escasez, cuando nuestros vecinos tienen un promedio de 4 o 5%. Es un país realmente muy mal manejado, lamentablemente gerenciado, y que produce esta cantidad de protestas. De nuevo, en esta última parte son los estudiantes los que han llevado la batuta. Ahora, como tú bien decías, es una protesta que ha sido reprimida como nunca antes en Venezuela. Incluso ni siquiera cuando el propio Chávez reprimir de manera muy sistemática, muy inteligente, muy metódica, pero no de esta manera desatada, generalizada como hemos visto bajo Maduro. Quizás porque Maduro es mucho más frágil, mucho más débil que lo que era Chávez. El ejemplo más reciente lo tuvimos el jueves, cuando unos campamentos de estudiantes que no hacían mayor cosa, lo que hacían era simplemente ser un testimonio visible para quien quisiera atenderlo de lo que pasaba en Venezuela, no hacían ninguna tranca de tráfico, ninguna cosa de esta, fueron reprimidos, pero con una crueldad y un salvajismo nunca antes visto. Eso, cuando Chávez, recuerda la Plaza Altamira, Idania, la gente decía, ya la van a atacar. No, Chávez jugó a que se muriera un poco de mengue, y al final fue lo que ocurrió. Bueno, parece como muy débil, y parece que no acepta ninguna de estas cosas. Entonces, lamentablemente, ya en la represión se ha vuelto el rasgo distintivo, la violación a los derechos humanos del gobierno de Maduro, y es una cosa que lo ha desnudado de los ojos del mundo. Ahora, profesor Oropeza, ¿cuál ha sido, digamos, el punto de inflexión? Es decir, ese punto en que ambos lados pasaron esa línea. Mira, hay una periodista, Milagro Socorro, que hablaba de los reflejos de gorila. En un cuartel no se acepta el disenso, no se acepta opinión distinta. Cualquier opinión contraria es considerada una insurrección, una especie de terrorismo, golpe de Estado, esta cantidad de ridiculeces que uno oye en el lenguaje militarista. Cosas que en democracia son normales, como oponerse, protestar, pensar distinto. En regímenes cuartelarios son entonces considerados una ofensa, un pecado mortal. Creo que en los estudiantes lo que han hecho es sacar el velo, tumbar la hoja de parra, que un poco tapaba el carácter netamente fascista de este gobierno. Un gobierno que ha hecho gala de decir, en el mejor estilo de Mussolini o de Pinochet, que el Estado está por encima de la persona. Recuerda Idania, la defensora del pueblo, diciendo que la tortura es justificable en algunos casos cuando la seguridad del Estado está en peligro. Entonces, este discurso muy propio de los regímenes fascistas, que tú puedes llevarte en los cachos, pasarle por encima a los derechos de las personas, si el Estado está en peligro, es el rasgo distintivo de un gobierno como este. Entonces, claro, los venezolanos están educados en democracia, es una mentalidad muy civilista que se enfrenta a esto. Yo creo que un gobierno con serios problemas de legitimidad, con serios problemas de apoyo popular, es muy débil, se enfrenta con esto y ese es el punto de inflexión. Una gente que está exigiendo un gobierno que al menos resuelva problemas
y un gobierno que está dispuesto a preservar el poder y a mantenerlo a costa de lo que sea. Ese fue el cruce de aguas y es lo que estamos viviendo hoy en día. Ahora, por otra parte, ¿hasta dónde y hasta cuándo el gobierno venezolano insistirá en que nada pasa? Es decir, que todo está bajo control y que los estudiantes detenidos son unos poquitos nada más, como dijera una líder de la Revolución Bolivariana. Eso lo seguirá diciendo, Iván, y además eso es muy propio del comandante eterno, que era un, digamos, un cínico maestro de negar la realidad. Estos son sus hijos, son sus alumnos, que en poco se copian de lo peor del maestro. Entonces esto de no reconocer la realidad, aunque la sepan en el privado, de un poco jugar a la desesperanza de la gente, esto va a continuar. Ahora, una cosa es que ellos quieren hacerlo, otra cosa es que el costo político los obligue entonces a hacer ciertas cosas. Una cosa que está pasando en Venezuela es que la gente está entendiendo que la lucha no es única o no es unívoca, hay muchos frentes de lucha. El desencanto es muy grande, entonces la lucha de calle es una cosa, la gente que está en la mesa de conversaciones con el gobierno es otra cosa, la gente que está en los partidos políticos está haciendo su parte, la gente que está en los gremios sindicatos está haciendo la suya. O sea, es una lucha muy multicolor, muy plural. Hay que entender entonces que entre todos, cada quien en su especificidad, estamos construyendo un movimiento de presión que va a obligar al gobierno, no por convicción, sino por necesidad, pero el costo político sea muy grande, a tener que rectificar. O sea, insisto, esto no hay que esperar que el gobierno se convierta en un gobierno decente y haga las cosas que tenga que hacer. La idea es presionarlo para que lo haga, aunque sea por obligación y no por convicción. ¿Tiene sentido en medio de toda esta circunstancia para Ángel Oropeza esa mesa de diálogo que al final no sé cuánta claridad existe en lo que se habla o lo que no se habla, pero que pareciera no hay unanimidad en torno a la utilidad de la misma? Sí, cuando la gente protesta en las calles, y Dania lo hace para que se les oiga y para ser visible. Si tú puedes ser visible y se te oiga en cadena nacional y que te vean durante 4 horas y que te vea la gente que nunca te ve, que es el pueblo oficialista, pues ya eso de suyo es un triunfo. Ha habido una sola reunión, además han sido reuniones de comisiones, que la propia oposición ha pedido que sean a puertas cerradas, o sea, sin cámara, porque nuestros burócratas son muy dados a mantener un doble discurso. En privado te reconocen ciertas cosas, cuando se enciende un micrófono, una cámara, cambian de discurso para buscar el aplauso fácil. Entonces, lo que están ahorita es preparando la agenda, logrando ciertos puntos mínimos para reiniciar el diálogo. O sea, ha habido una sola reunión grande, las demás han sido reuniones muy parciales, pero insisto, el diálogo ocurre, Idania, hasta en las guerras. Cuando la FARC, el ELN se sientan con el gobierno colombiano, no lo hacen porque confíen mutuamente en el otro, o porque piensen que el otro es bueno y va a ceder. Lo hacen porque, incluso para regularizar el conflicto, para regularizar estas cosas como no bombardear escuelas, no bombardear hospitales, intercambio de prisioneros. Si eso pasa con gente que se está matando, en Venezuela deberíamos hacerlo antes que nos matemos más. O sea, cualquier cosa que se pueda intentar para evitar la sangría de venezolanos, cualquier cosa hay que intentarlo. Ahora, ¿resultará? Eso nadie lo sabe. Pero lo que es criminal es que al menos no se toquen todas las puertas disponibles. Pues quiero darle las gracias a Ángel Oropeza, psicólogo, doctor en Ciencias Políticas y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por acompañarnos. Un gran honor, Iván. Buena tarde.